Bienvenidos al curso de Economía 1. En esta sesión vamos a definir cuál es el objeto de estudio de la economía, es decir, en este ramo, qué es lo que intentamos aprender cuando estudiamos economía. Vamos a intentar definir qué es el capitalismo y qué son los mercados y cómo se relacionan el capitalismo y los mercados, y entender el flujo circular de la renta. Entonces, hoy podemos partir definiendo qué es la economía. Una primera definición que se nos da de la economía, ya sea en el Mankey o en cualquier libro introductorio, es la definición de Lionel Robbins, en que nos dice literalmente que la ciencia estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos que tienen uso alternativo. Esto se nos puede presentar en los libros de la siguiente forma: que la economía estudiaría la asignación de recursos finitos para necesidades infinitas. Y mediante la elección racional podríamos asignar dichos recursos. Entonces la economía sería la ciencia que estudiaría la elección de la asignación o la asignación de recursos. Esto implica que la economía estudiaría la elección que hagan los agentes económicos para satisfacer sus necesidades, que son infinitas. Entonces la economía estudiaría la elección racional de los agentes económicos. Elección racional porque intentan satisfacer su utilidad, satisfacer sus necesidades económicas en base a medios limitados. Pero si definimos la economía en base a esta definición, el objeto de estudio de los economistas podría ser muy amplio. Podría ser cualquier decisión que tomen los agentes económicos. Por ende, tenemos que definir con mayor precisión qué es la economía. Una definición alternativa de la economía sería entender de que la economía debe estudiar la actividad económica. ¿Y qué entendemos por la actividad económica o qué es la actividad económica? Son todas las cuestiones relacionadas con garantizar nuestra vida desde un punto de vista material. Es decir, es la forma en que se organiza una sociedad para producir y distribuir bienes y servicios para garantizar la existencia física, material de sus miembros. Es decir, para garantizar que puedan alimentarse, puedan tomar agua, puedan tener refugio en el invierno, etc. Entonces, si la economía debe estudiar la forma de esta organización social, y dicha forma de organización social ha sido sumamente variada a lo largo de la historia y en diferentes partes del mundo. Entonces no ha existido una única forma de organización social, sino múltiples formas de organización social. Es importante destacar que la economía surge como ciencia cuando se consolida el capitalismo industrial como la forma de producción hegemónica en Inglaterra principalmente. Es decir, cuando se va consolidando el capitalismo, surge la necesidad de entender las regularidades de una nueva institución que se volvió dominante, que todos los aspectos de la sociedad empezaron a girar en torno a ella, lo cual es el mercado. Entonces, podemos tener la pregunta de, ¿qué son los mercados? Los mercados es un medio que permite la interacción entre compradores y vendedores. Es decir, que en nuestras economías, que son economías capitalistas, se caracterizan porque nosotros como agentes no producimos la ropa que usamos, no cosechamos la comida que comemos, sino que vamos y las adquirimos en el mercado. Pagamos por esas cosas. Y todo mercado se compone de un demandante, alguien que quiere comprar dicha mercancía y alguien que quiere ofrecerla. Es decir, alguien que está dispuesto a producirla a cambio de dinero. El capitalismo es una forma de organización social en que la producción está organizada en torno a empresas privadas con fines de lucro. ¿A qué me refiero con empresas privadas con fines de lucro? A empresas que son propiedad de personas naturales, pero su finalidad para producir bienes y servicios no es la satisfacción directa de las necesidades humanas, sino la de obtener ganancias económicas por vender las mercancías en el mercado de bienes y servicios. Por ejemplo, el que produjo el chaleco que estoy usando no lo produjo para que yo me sintiera cálido en el invierno, etc., sino porque esperaba obtener una ganancia de la venta de este chaleco en el mercado. Otro mercado esencial para las economías capitalistas son los mercados del trabajo. Es decir, que en el capitalismo existe cierto grupo social, que son los trabajadores, que tienen que trabajar para otras personas, es decir, para estas empresas privadas, para poder subsistir, porque no tienen otro medio de subsistencia. Si no trabajan, no tienen para comer.
Y la existencia de un mercado del trabajo permite que estas empresas privadas puedan contratar trabajadores o despedir trabajadores. Y las empresas privadas necesitan contratar trabajadores porque la producción que ellas generan, que las empresas generan, no surge de la nada. La producción existe porque existió un proceso de trabajo para producir dicha mercancía. Es decir, la empresa necesita trabajadores para que produzcan las mercancías que después estas empresas van a vender en el mercado y donde esperan obtener alguna ganancia por la venta de dicha mercancía. Entonces, en esta tabla podemos evidenciar cuáles son elementos característicos del capitalismo, que serían dos, que es la existencia de trabajo asalariado y de la producción privada con fines de lucro. Es importante destacar que en el capitalismo el trabajo se organiza en base al trabajo asalariado. Es decir, que el trabajador es propietario de su propio trabajo y puede venderlo o puede ofrecerlo a distintas empresas. Pero dichas empresas no son propietarios de la corporalidad o de la vida del trabajador, que es lo que diferencia, por ejemplo, el capitalismo de las economías esclavistas. En las economías esclavistas, el propietario era, en las economías esclavistas, el esclavo era propiedad de una persona, 24/7, mientras que en las sociedades capitalistas se organizan más el trabajo salariado. Es decir, que hay personas que tienen que trabajar a cambio de un salario para poder subsistir. Y otra característica fundamental es que la producción, como dije anteriormente, se organiza en base a las decisiones de empresas privadas con fines de lucro. Por lo cual podemos entender el capitalismo como un tipo de economía basada en la producción con fines de lucro por parte de empresas en base al trabajo asalariado. Entonces, poniendo esto en otra perspectiva, nosotros como consumidores, como hogares, adquirimos la mayoría de los bienes y servicios que nos permiten existir a través del mercado. Es decir, que tenemos que realizar transacciones monetarias en dinero día a día para poder existir. Pero para adquirir dicho dinero, para poder subsistir, la gran mayoría de las personas tienen que trabajar para otras personas para poder obtener dicho dinero. Y entonces serían las empresas privadas con fines de lucro quienes producirían las mercancías que nos permiten subsistir, pero también serían las que a su vez otorgan el empleo para que las personas tengan los ingresos necesarios para que permita su reproducción material. Entonces los economistas estudiarían a grandes rasgos 4 fenómenos de las economías capitalistas: la producción de mercancías, la distribución del ingreso, el intercambio de mercancías y el consumo de dichas mercancías. Y obviamente también entender sus interacciones. Las necesidades sociales pueden dar inicio a la producción de algún bien o servicio cuya finalidad sea satisfacer dicha necesidad. Y de dicha producción, de dicho proceso productivo, se distribuye el ingreso entre trabajadores y capitalistas. Dichos trabajadores y capitalistas van al mercado a adquirir sus medios de subsistencia. Y al intercambiar este dinero en el mercado obtienen bienes y servicios, y consumen estos bienes y servicios y se satisfacen las necesidades sociales. Pero las necesidades sociales siempre van creándose a sí mismas. Por ejemplo, la alimentación. No basta con alimentarnos una vez, tenemos que alimentarnos constantemente a lo largo de nuestra vida. Y es importante entender que el capitalismo no es una economía estática, es una economía dinámica, en la cual las necesidades sociales, las formas de producción, la distribución del ingreso, las formas de intercambio y los hábitos de consumo van cambiando, van revolucionándose en sí mismos. Entonces, otra forma de entender cómo funcionan las economías capitalistas es a través de este flujo circular de la renta. En este flujo circular de la renta sale todo lo que he hablado. Las familias tienen que trabajar para las empresas porque no tienen otro medio de subsistencia. Y las empresas contratan a dichos trabajadores que provienen de familias. Pero a cambio de eso, las empresas remuneran ese trabajo ofrecido por un salario. Y los trabajadores con ese salario van a comprar bienes y servicios. Y la plata que gasten los trabajadores en esos bienes y servicios van a volver a parar a las empresas. Y la plata que va a las empresas se vuelve a distribuir entre trabajadores y capitalistas y vuelve a los hogares y vuelve a circular el dinero. Entonces, ¿qué nos dice de este flujo circular de la renta? Que el ingreso de la economía va circulando y va transformándose en gasto, en producción y en ingreso.